cuando uno junta este granito de... ¿Cuánto demora hasta que se puede servir en una taza? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Ecuador, como ya saben, y estamos en Vilcabamba. Vinimos a una finca en la cual nos invitaron, finca que se llama Comarca, donde hacen una producción súper artesanal de café, así que ahí les vamos a mostrar cómo es. La verdad que la finca es muy hermosa. También tienen plantas de banana, de mandarina, de naranja, pero bueno, acá el fuerte es obviamente el café. En este momento se están cosechando solamente 2 especies de café. Acá están todas las plantaciones, miren, si acá podemos ver, a la hora de recolectar, los granitos que se sacan son los que están más rojos, ¿sí? Esto se recolecta todo a mano. Cuando uno junta este granito de café, que después sale un café riquísimo, lo que se hace es colocarle sal, ¿sí? Les hacen todo un proceso y demás luego de secar. Y es donde lo escogemos, claseamos, o sea, acá adentro tiran todo. Ya traímos la cosecha. Sí. Aquí lo bollamos y de ahí lo mandamos acá para un glaseado. Escogemos los verdes, los pintones los sacamos, sobre maduros. Claro. Sí. Los sacamos y solo lo rojito que digamos se va. Eso es lo que sirve. Ya. El que queda solo puro bueno es el que lo sacan para los clientes. Voy a sacar acá, tenemos un poco ya cosechado. Después de lo escogido lo mandamos acá en estos tanques por fermentación. Y ya va al secado, tenemos ya a secar. Ahí nos mostraba Johnny que después de los 2 días de fermentación acá en el tarro, se saca y se pone acá en esta malla a secar. Y acá más o menos ¿cuántos días se deja secar? El seco ya para mandar al consumo tarda un mes, depende del clima. A veces se pone a llover ahí, tarda en secar ya. Cuando se pone a llover y eso lo resguardan allá en el... Sí, tiene un buen aroma. Pero esto, así como está, directamente se seca y ya está para... Sí. ¿No se cocina? No. Yo pensé que se cocinaba. No, directo al secado. Directo a secar y después ya envasado. Después lo van a trillar, pues ya está para consumo. Eso es todo. No tenemos mucha cosecha. Sí, estamos empezando porque estábamos con el problema del agua. Pues así ve. Claro, para que no queden encimados. Y los granos tienen que estar así para que sean cosechados. Si están verdes, no sirven. Si se sacan un poco verdes, se va para otra selección, me dijiste. Para otro café que es más barato. Se vende más barato en el mercado. Ya, y esto va así. Ahí, ¿ya así? Sí, mandamos allá. A ver, vamos a trabajar, venimos a trabajar. ¿Acá arriba? Sí, acá le mandamos toda la tarde, directo al sol. Directo. El secado de primer día sacando del tanque. Y de aquí en la tarde ya va para adentro ya. Para la fermentación, los 2 días, ¿se le pone algo o solamente se junta lo cosechado y se cierra en el balde? Sí, solo lo bollamos con sal. Ponemos a 10 minutos con sal. De ahí lo sacamos, lo cociamos y directo al tanque, nada más. ¿Y la sal qué hace? Como que para sacarle... Para matar los hongos que tiene. Perfecto. Para que no sea contaminado. Este es el bollado que decimos nosotros. Este es el bollado. Como podremos ver, aquí están pintones sobremaduros. Y si uno quiere comprar... Aquí tienen que hablar con el dueño. Mira cómo quedan. Agarré uno para... ¿Se ve ahí? Que se va formando ya. Sí. Pues esto es natural. De ahí para hacer ahí varias formas de hacer el café. ¿Cuál es el proceso más natural? ¿Este que estamos haciendo ahora? Sí, este es el natural. Este es el bollado y es el natural bueno. ¿Ve? El bollado se alza y lo bueno queda debajo en el agua. Después del secado de ahí, pasan acá adentro y ya no salen ya de acá, solo acá adentro lo secamos. Porque si ponemos al sol directo ya empieza a perder el aroma ya. Este es ya el natural que estamos haciendo. Mira esto, qué lindo. Mira el aroma también. Permiso, ¿no? Creo que tengo los dedos llenos de olor al otro. ¿Qué se siente? Coja bastante, ¿verdad? Bueno, a ver, acá ya queda bien tostadito, un rico olor. Se puede ver acá que está como más negrito. Este ya está por los 3 semanas ya de secado. 3 semanas. 3 semanas de secado ya. Wow. Le falta 1 semana y media y ya va al trillado ya. Y lo que nos explicaba el chico recién, que los cafés que son mejores, de mayor calidad, se hunden porque tienen menos pulpa, ¿verdad? Es como así. Y todo lo que es de menor calidad flota, también se comercializa, pero a un costo menor. Estos son los que tienen menos calidad, ¿ves? Se nota
Sí, la diferencia. Se nota el color, al tacto, es mucho más liviano. Sí, Estos sí. serían los que tuvieron más pulpa o estaban más verdes, ¿así? Sí. Claro. O sea, mayor calidad, mayor cantidad de secado, más días de secado o es igual. No, o sea, más días de secado tienen estos, pero... Los que son este es malos. el mejor. El mejor se seca El más mejor rápido. es este. Ok. Yo les entrego solo aquí el secado, todo listo ya para trillar. Acá está bien detallado los pasos que tiene el café cuando lo recolectamos. Primero se recolecta, después se lava y cebolla poniéndolo en agua con sal, que es donde se separan los que tienen más pulpa y los que tienen menos pulpa. Después se escogen entre estos dos. Después ya se pone a fermentar en un tanque, como nos mostraba recién Johnny el proceso. Y ya al último, después de 2 días en el tanque, se pone a secar en la marquesina, que la marquesina es esa red que le mostrábamos recién el proceso. Bueno, gente, estamos con Isadora, que es la dueña de la finca La Comarca, y nos va a contar cómo es el proceso después del secado de los granos del café. Hola chicos, qué gusto tenerlos acá en Loja. Bueno, ustedes ya pudieron ver un poco los procesos y de aquí que sigue nosotros lo ponemos a secar en esta especie de invernadero aproximadamente 6 semanas. Hacemos 2 procesos aquí, que es el natural, el que se lo ve que se lo seca con corteza, y también hacemos el lavado, que despulpamos y lo ponemos a secar. Ese dura aproximadamente 4 semanas, es un poco más rápido. De aquí lo hacemos reposar y estaría listo para exportarlo al café aproximadamente en 2 meses. ¿Dónde es que exportan? Ahora estamos exportando a Netherlands. Allá está nuestro café, La Comarca. También le queríamos preguntar cuántos tipos de café existen y cuál es el que producen ustedes. Bueno, aquí en el Ecuador tenemos 2 tipos de cafés, ¿no? El robusta y el arábigo, porque estamos ubicados en un lugar alto. El café de altura es el arábigo. Nosotros producimos dentro de esta rama una variedad que se llama sidra. Este café es originario del Ecuador y sería el que más nos representa. ¿Y cuál es la temporada en donde se cosecha el café? Cuando yo les había contado que para ustedes fue una suerte muy grande que justo en esta temporada nosotros no tenemos temporada de cosecha, pero por la lluvia y que trae mucho beneficio y nosotros los productores de café esperamos esto, tuvimos que hacer un pipeteo, que es cosechar lo rojo que estaba en el café, pero nuestra temporada de cosecha es desde abril hasta agosto. Tenemos una pregunta que creo que la tienen todos. ¿Cuánto demora desde que se recolecta el café hasta que se puede servir en una taza? Aproximadamente yo creo que todo depende, si es que lo vamos a exportar por los procesos de exportación, siquiera 6 meses debe llegar allá, pero nosotros aquí en Loja ya en 2 meses podemos servir una taza de café. Y acá tenemos el producto de Finca La Comarca, riquísimo el café, ya lo probamos, muchas gracias Isadora. ¿Y nos puede contar cuántos años hace que están con este proyecto? Nosotros somos productores jóvenes. Nuestra finca tiene aproximadamente 5 años. Es una finca hecha justamente de manera técnica para hacer café de especialidad. ¿Cuánto cuesta si uno lo quiere comprar y dónde lo puede comprar? Bueno, como te explicaba, nosotros no vendemos el café ni en Loja ni en el Ecuador. Nuestro café se exporta, entonces yo entiendo que hay una página de la empresa que ha comprado Shoot Coffee Roasters y ahí sí lo pueden comprar en Europa. Bueno, qué bueno todo lo que nos contó. Muchas gracias Isadora por recibirnos. Muy rico el café. Si están acá en Ecuador pueden venir, ¿no? A la finca a visitar. Sí, todo gusto. La finca siempre está abierta para recibir a las personas que quieran conocer este mundo tan fantástico del café. Nuestra provincia es netamente cafetalera y cuando ustedes quieran y si quieren regresar también, las puertas están abiertas, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, encantada, chicos. Qué lindo que hayan venido. Bueno, gente, y ese fue nuestro recorrido por la finca. Espero que lo hayan disfrutado. Tanto como nosotros. Muchas gracias Isadora por habernos recibido, por mostrarnos todo el proceso, también a Johnny. Y bueno, esperamos. Y a toda su familia, ¿no? Y a toda su familia que estuvimos ahí charlando. Esperemos que, como dijo Facu, que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal para ver todo el recorrido que vamos a hacer por Ecuador. También si quieren pueden ver el recorrido anterior de Perú en el playlist de Disfrutando el Camino por Perú. También tenemos playlist de Disfrutando el Camino por Chile. Y bueno, ya saben, se suscriben al canal, si quieren nos siguen en Instagram, le dan me gusta al video y lo comparten. Hasta el próximo video. Chau, chau.